Hola amigos del canal, bienvenidos a Chismeando y Viajando, donde ya sabéis, os vamos saludando y sobre todo os vamos actualizando. Ya en algún contenido de este mismo día editado, antes de editar, creo que os dije que todo el tema relacionado a Daniel Sancho lo llevaba un poquito atrasado porque este fin de semana tuvimos novedades de Daniel Sancho, sus, en este caso yo diría, detractores. Hemos hablado antes del señor Frank Cuesta y pues automáticamente vamos a hablar en este caso de Beatriz Uriarte, la parte de la defensa de la única víctima mortal de este caso, Ewin Arrieta. La señora Beatriz Uriarte básicamente reaccionó, dio una pequeña entrevista donde asentaba ciertos matices que muchos pues hemos reaccionado de forma contraria, ¿no? Y no sé si es la insistencia realmente de que están viendo que no hay mucho que hacer en este caso y que, como muchas personas dicen, incluso muchos profesionales han opinado que posiblemente este señor pueda tener pues o la sentencia de homicidio imprudente o posiblemente puede ser también absuelto, ¿no? Bueno, básicamente no quiero enrollarme mucho porque realmente no quiero, como quien dice, atosigarles con tanto tema del mismo. Pero si bien es cierto, es diferente. Es diferente porque la señora Beatriz Uriarte, básicamente, según su opinión profesional, la parada o la detención o la solicitud de parte de los jueces o de la fiscalía de no recibir más informes, ni tan siquiera lo final, pues la señora Beatriz Uriarte, como quien dice, este fin de semana, pues dio su opinión o sus razones de por qué. Algunas coinciden, otras no. Yo realmente en algunas sí que me ha hecho reflexionar, porque si bien es cierto, ha indagado en el tema que he preguntado ya antes, que hemos hablado aquí, ¿no? El que yo referí como pregunta a la señora Balfagón desde Axel Blaze 16, que fue, después de los comentarios que escuchamos, desde la fiscalía o el fiscal, que no iba a ser fácil que le demostraran la premeditación, esto de parte de Juanjo de Ospina, porque tenía que demostrar él que era premeditado para que así Daniel sea juzgado. Dos veces yo hice la pregunta de cómo, cuando ya fue todo el caso explicado mediante jueces y testigos, cuando pasó a la sentencia o a ser visto por sentencia, pasó con esa premeditación, aún así, sí, habiendo dicho ellos que no se la estaban pudiendo demostrar, o sin ella. Entonces Carmen Balfagón dijo exactamente lo que esta señora está diciendo. Creo que es una de las pocas frases que he visto que ellas coinciden. Y es que el caso fue con premeditación para ser visto con sentencia. Entonces, claro, la señora Uriarte, que para quien no lo sepa, la señora Beatriz Uriarte es la compañera de Juanjo de Ospina, el señor Juanjo de Ospina, abogado de la parte de la defensa de la víctima mortal, Ewin Arrieta. Entonces, pues bueno, ella está diciendo esto, yo les voy a dar las pinceladas de lo que sucedió en el programa Fiesta, donde fue que intervino la señora abogada Beatriz Uriarte. Pues bueno, ella automáticamente dijo lo que la señora Balfagón me ha dicho, que el caso había sido enviado a ser visto para sentencia con la premeditación. Ella incluso niega todos esos movimientos, básicamente la rueda de prensa hecha por Balfagón, Chipirrá y Marcos García Monte, para decir todas las anomalías que habían estado habiendo en estas intrusiones del caso con la policía, ¿no? Ellos hicieron esto, pero aparentemente, según dice la señora Beatriz, sigue diciendo que esto no ha sido errores de la policía. Pero recordemos que el caso llegó hasta con el mismo juez, porque cuando estaban siendo interrogados estos policías, recordemos que dijo que era testigo de que él no sabía lo del cuerpo, que solamente obedecía órdenes porque se lo habían dicho telefónicamente, que esa persona que le decía por teléfono que
adjuntara el torso era porque lo estaba viendo. Recordamos, ¿no? Pues bueno, aquí les doy la pinceladita y así hacemos un vídeo no muy largo. En el asunto judicial vamos a saludar primero a Beatriz Uriarte, que es abogada de la familia de Edwin Arrieta. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando hace un momento que, así como la defensa sí lo ha hecho, la Fiscalía no ha presentado un informe extra sobre el caso. ¿Eso a qué puede deberse? La realidad es que presentar un informe no era para nada vinculante, era una facultad que se ofrecía a las partes y la Fiscalía, como ya habéis comentado... Antes de nada, no perdamos de dar nuestra opinión en el chisme. Esto es un caso serio, lo sabemos, pero chismeemos un poquito, ¿verdad? Seamos cotilla. ¿Veis el outfit que lleva la abogada? Que no sé realmente si es que así ella va a trabajar a su despacho, pero vamos, que su defendido, entiendo que pueden perder la cabeza y se pueden sentir distraídos, ¿verdad? Digo, ¿no? Porque no lo sé, pero yo no la veo muy profesional, quiero decir, ¿no? Con todos los respetos. Con todos los respetos, veamos que es un domingo, ¿no? Pero yo entiendo que si vas a hacer una alusión pública desde tu profesión, ponte una capita, ¿verdad? Ponte una capita un poquito seriecita, mínimamente para seguir utilizando la falsedad, o a la palabra esa, que yo le llamo falsedad, la diplomacia. Pero bueno, yo la verdad es que no la veo de acorde para la situación. Para ella, sí, porque sinceramente es una niña, es una chica, es una niña mona, la verdad. Pero claro, hay puntos y puntos. Bueno, después de este chismecito, seguimos con lo que ella nos está relatando. Considera que es más que suficiente todas las pruebas que han tenido lugar en el juicio para llegar a esa condena. Y ese es el motivo por el que ha entendido que no tenía que realizar ese trabajo extra, porque ya estaba todo hecho en el juicio. Quedan muy pocos días. A ver, aquí en el otro contenido editado y ofrecido a ustedes antes, habíamos dicho ya que sencillamente sí que era más o menos, coincidíamos con aquí la señora abogada Beatriz Uriarte, ¿no? Que posiblemente pues ya lo tenían todo hecho. Incluso yo me atreví a decir que me da la sensación o el presentimiento que hasta la sentencia está hecha. Simplemente por eso ellos no quisieron coger más, porque claro, si cogen más investigación, simplemente necesitan volver a abrir para ver qué meten al caso y no se van a dar ese trabajo cuando ya tienen un caso cerrado, ¿verdad? Pues que les resulta, pues que entonces es por eso que ya dicen no necesitamos más porque ya estamos completos, o sea, ya tenemos la sentencia hecha, pero eso no se lo van a decir a nadie hasta el día, porque esos son trabajos internos, secretos internos. Bueno, ahora el señor Galiacho hace una pregunta que muchos quisiéramos hacer. Y ojo, y atentos, porque muy pocos periodistas o tertulianos, muy pocas veces ha hecho esta pregunta a la parte de la defensa del señor Arrieta. Casi nadie, que siempre yo he dicho, pero ¿por qué no hacen este tipo de preguntas a ellos? Pues bien, aquí viene una pregunta que yo no sé si tú lo veas así, pero yo al menos la vi necesaria y como que por primera vez me da la sensación que estas personas han abierto un poco el debate con los propios abogados de la defensa de Edwin, de si ellos ven que la policía cometió o no cometió errores o fraude en la investigación. Atentos. Galiacho se lo, como quien dice, se lo expone a la abogada. Beatriz, 25 días en concreto para que conozcamos la sentencia definitiva. Hoy 24 días. Daniel, ¿qué esperáis? Nosotros lo único que esperamos es lo que hemos dicho desde el primer momento, y es que realmente se haga justicia. No queremos ningún tipo de venganza, y lo que espera la familia y nosotros como portavoces de la familia es que esa sentencia sea justa y evidentemente que haya una condena. Vamos, todos reclamamos lo mismo, pero volvemos a decir que se tome en cuenta que este señor intentó salvar su vida, que se tome en cuenta que a este señor le incitó todas las amenazas obtenidas desde
la víctima. Que se tome en cuenta que este señor actuó desde la defensa hacia una supuesto intento de abuso sexual, violación, que es lo mismo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todos queremos una justicia justa para todos y que se valore todo. Porque volvemos a decir lo que hemos dicho siempre. Si en vez de Daniel se hubiera llamado Daniela, aquí todo el mundo estuvieran, vamos, los feministas los primeros. Pues también hemos dado cuenta y nos hemos averiguado que hay muchas feministas y muchos feministas falsos por ahí al frente, que ocupa solamente la etiqueta para estar, como se dice, encofrado o guardado o disfrazado y después salir a revelar su auténtico yo. Entonces, claro, señora Beatriz, todos queremos lo mismo, pero como usted dice, ahora el señor Galeacho le va a hacer justamente esa pregunta para ver si es real que lo dicen de corazón, porque ojo, una justicia justa a mí no me hace, por ejemplo, pensar que un juez también tiene que decir que tienen que abonarle a este señor la cantidad de dinero que ustedes han sacado en vuestra calculadora estafadora, poniéndole una vida eterna a este señor, un salario tan alto como los que no han habido para lo que dicen que él hacía, tomando en cuenta que supuestamente este señor cubría una vida que no se ha descubierto si es verdad, que tenían unas clínicas como si él tuviera el edificio ahí y todo, cuando solamente se sabía que el señor andaba del tingo al tango cuando tenían cosas cerradas en temas de operación. Y no solamente él usaba ese lugar, ese establecimiento, lo usaban varios para poder hacer bien la carnicería, ¿no? Bueno, en fin, seguimos. La pena que se le ponga a nosotros es que no podemos decir cuál va a ser, entonces es imposible que yo lo pueda vaticinar, pero esperamos que sea justa. Por cierto, Beatriz, da la sensación que la defensa está como bastante confiada en que finalmente el veredicto sea de homicidio imprudente. ¿Cómo ves esa...? Atentos a esa respuesta, atentos, porque aparentemente ese comentario viene bien hasta cuando se nombra el acto, imprudencia. La señora no le gusta nada, miren. Postura de la defensa. Es normal que le quieran dar esperanzas a Daniel, son los abogados de la defensa, como estáis comentando. Nosotros sí que es cierto que no lo vemos posible, es una de las alternativas que se plantean y si así se decide finalmente, pues nosotros lo tendremos que recurrir, porque entendemos que con todos los elementos que hay, sí que se dan los elementos del tipo para que sea un asesinato premeditado. Entonces, Bueno, es en este momento, al terminar de escucharla a ella, cuando yo me empiezo a preguntar, ella dice con todos los elementos que hay. ¿Es que acaso hay cosas demostradas por parte de ellos que sí realmente demuestran la premeditación? Porque con todo lo que tenemos por ahí, que muchos hemos reaccionado en la parte de premeditación que ellos meten, pues no la vemos. Si ellos juegan con la misma, yo entendería que habría que ver un poco más la sentencia a donde juega, pero realmente si es que ellos tienen unas premeditaciones que no han salido a la luz, las cuales son más contundentes y eso es a lo que ella se refiere, pero que no ha salido a la luz pública, posiblemente, ¿no? Porque sinceramente mucha gente no nombra eso como premeditación. Yo al menos, como no tengo la profesión, entiendo pues que no puedo mucho ni defender ni acusar del tema, ¿no? Desde mi opinión, por supuestísimo, desde nuestra opinión. Pero yo he escuchado en el canal de la compañera Bella Sánchez, por si no la conoces, Bella Sánchez al derecho y al revés, una abogada reconocida desde que yo aquí, yo al menos de mi parte, desde que yo aquí actúo con el tema, por supuesto, la sigo, interactúo con ella y ella, desde su experiencia, lo que comenta es una pena mínima. Pero evidentemente desde su experiencia en España. También tenemos que ver que como así esta gente han hecho tanto trueque con la policía y movimientos raros, tenemos que ver también si así lo hacen los jueces. Pero no olvidemos que los jueces han sido acusados por los normales de que estaba plagiando o recibiendo para ir acomodando la sentencia. No olvidemos. Seguimos. En caso de que sea el escenario el que estás planteando, pues habrá que recurrir. Buenas tardes, letrada. Ahí va Galeacho. ¿Puede usted explicar? La Fiscalía tenía, como usted ha dicho, la potestad de entregar un informe final que no ha hecho.
Pero ¿usted no considera que la Fiscalía, después de las pruebas que hemos visto que son erróneas, por ejemplo, lo del cuchillo que aparece a los 10 días con unos ADNs y más, no era el momento que la Fiscalía pusiera el punto decisivo sobre la cantidad de pruebas que han sido unas pruebas que son de chichicha y que de una vez por todas pusiera sobre la mesa un informe contundente que no lo ha puesto? Eso no abre la posibilidad, precisamente a lo que usted está diciendo, de que esta pena... Claro, es que es ahí lo que yo decía antes, pero en otra parte del caso, lo que el señor Galeacho pregunta, y es que es una pregunta que cualquiera quisiéramos preguntar. Yo incluso le hubiera preguntado, señora, ¿usted qué opina en los tiempos que el señor Big Joe salía diciendo o Daniel se confiesa o Daniel muere? También me gustaría que ellos den la opinión respecto a todos los fraudes o delitos que se le ha imputado a este señor, el segundo de la policía, ¿no? Que es el que llevó el caso y el que lo pregonaba a los medios. El que se ensalzaba, se llenaba, sacaba pecho, destruyendo a este señor el desgraciado gesto supuestamente que ha hecho de criminalidad y sobre todo pues que él iba a acabar con eso. De hecho intentó sacar el caso en menos de 3 meses, ya lo tenían casi hecho, decían cerrado. Recordemos esto, señores. Por eso yo me gustaría también que este señor Galeacho, que ha hecho una pregunta muy buena que casi nadie la ha hecho a esta gente en ninguna parte, que hubiera preguntado qué opinaba de esto a la señorita Beatriz. Bueno, sigamos escuchándolo porque es bien importante lo que el señor Galeacho pregunta. Atentos. Puede acabar en un homicidio, ya veremos si agravado o imprudente. Que las pruebas sean erróneas es algo que está diciendo la defensa. En ningún momento la Fiscalía ha defendido que esas pruebas eran erróneas. Y de ser así, lo que deberían haber hecho no es aportar un informe. Claro, la Fiscalía, yo no creo que tenga que decir eso a nadie, ¿verdad? La Fiscalía lo que tiene que hacer es adaptar y acomodar las cosas a las leyes, ¿verdad? Si hay una situación que está errada, que está mal hecha, hay que arreglarla, entiendo yo. Pero la Fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Un reporte para decir que esto ha pasado así. Yo creo que se regirá a su camino que le toque hacer, a su organización, pero no justamente a estar publicando cosas, porque recordemos que por publicar, incluso fue que el juicio se dio a puerta cerrada. No lo olvidemos, señora Beatriz. Seguimos. Es en los interrogatorios que eso hubiese quedado acreditado, y eso no ha quedado acreditado, porque de haber sido así, la propia Fiscalía hubiese modificado su criterio en este... Pero la señora, ¿cómo puede saber que en los interrogatorios quedó acreditado algo o no? Se lo pasaron a ella después, porque vuelvo a repetir lo que ya he repetido, y muchos aquí diréis, ay, repite la misma de cosa, pero es que toca perdonar a quien no le guste, por eso el contenido está para quien le apetezca empaparse de la actualización, de las novedades. Pero en esto entra lo que la señora dijo antiguamente. Atentos. Informe final, y se ha seguido manteniendo en ese asesinato premeditado. Entonces, yo entiendo que por parte... Perdón, antes de lo otro, esto es lo que yo les comenté en un principio de esta conversación. El asesinato premeditado que coincide con Balfagón es este momento en que ella dice que se ha ido premeditado. Balfagón dijo lo mismo después de mi pregunta. Eso también lo recuerdo. No sé en qué parte de los pasos que da esta sentencia es donde se le desgrana o se le tira la premeditación. No sé en qué parte es donde se valora y se deja para que continúe o siga. O simplemente es que llega hasta el final y ya cuando se devenga es cuando se dice sí, no, sí, no, sí, no. Aparentemente es así. Bueno, seguimos. De la defensa se quiere decir que hay errores. Yo también soy letrada y cuando tengo un cliente también intento decir que hay errores, y esto no solamente es un juicio, tenemos que decirlo en un tribunal, sino también un juicio... Pero a ver, señora Beatriz, vamos a poner aquí los puntos sobre la IE. Es que los errores que el equipo de la defensa de Daniel Sancho dice haber visto fueron rectificados y además fueron comprobados por medio de todos los derechos y los sumarios y esas cosas que esta gente se han leído. O sea, estas personas se leyeron mucha investigación y mucha cosa de cómo se hacen las situaciones de leyes allí para poder reclamar. Por eso que Marco García Monte emprendió este movimiento de este cambio o de esta rectificación de estas anomalías que se habían cometido en la policía con la investigación. Entonces, ¿por qué lo hizo todo esto y lo pidió? Porque realmente descubrió que estaba en los derechos para con Daniel esto. Entonces no entiendo por qué dice la señora que es una táctica o una técnica de la defensa.
Porque realmente una táctica, una defensa no tiene todo ese movimiento y ese gesto que hubo. Incluso se presentó la rueda de prensa. Pero bueno, sigamos. Mediático. Entonces, la defensa está desplegando muy bien su estrategia tanto en el juzgado como fuera del juzgado. Pero las pruebas que se han presentado, ninguna era errónea. Hola, letrada, buenas tardes. A mí me gustaría saber si, por favor, puede hacer una... A ver, perdón. Pero si las pruebas que se han presentado, ninguna era errónea, ¿por qué presentaron el torso como prueba de la parte del cuerpo que se había rescatado y luego no apareció físicamente hablando? ¿Cómo, señora Beatriz Uriarte, me dice usted que no eran erróneas? Seguimos. Valoración de la cadena de errores que han ido cometiendo la policía, porque esto es una evidencia. Prácticamente desde que arrancó la investigación hemos ido viendo cómo no han encontrado determinadas partes del cuerpo, cómo han sostenido una serie de acusaciones que luego se han caído sobre su propio pie, y si no cree que esto es uno de los motivos por los cuales la Fiscalía finalmente no ha decidido presentar ese informe, porque como explicaba Galiacho, pues lo de la premeditación se podía caer un poco. Es que vuelvo a insistir en lo mismo. Estas teorías de la conspiración que se nos quieren hacer creer o que la policía lo ha hecho todo mal es una estrategia desplegada por parte de la defensa. Que como digo... Pero cuando es estrategia, vuelvo y yo digo lo mismo, no tiene el efecto que tuvo esta supuesta estrategia, pues. Se sentaron y públicamente lo denunciaron. O sea, una denuncia así de pública, si no fuera verdad, yo creo que tuviera sus consecuencias e iría en contra del defendido de este equipo. Por tanto, con esta sola palabra o esta sola reflexión que les estoy diciendo, yo entiendo que la señora Beatriz Uriarte aquí en este punto está mintiendo. Es mi opinión. Claro, no puedo acusarla, pero yo puedo empezar también a pensar que, como ella dice, que son estrategias que ellos también han utilizado, pues esto es una más. Pero una estrategia como quien dice televisada, ¿no? Bueno, seguimos. Facultad de haber interrogado a esos policías y de haber detectado alguna nulidad, lo tenía que haber dicho en el juicio, no decirlo en televisión. Es muy fácil decir desde España que todo está mal y que la policía... Pero es que, señora, ellos presentaron el informe que habían hecho y habían dirigido del disgusto o del no agrado de lo que hizo la policía. Es que la señora Uriarte, me encantaría también que les preguntaran si es normal que todos los policías estos que dicen que eran 2 antes y ahora dicen que son 5 o 6 que durmieron con Daniel en el mismo apartamento, si también eso ella lo ve normal, pues. Si también ella ve normal, pues que los cuchillos de los que decían, donde tendría que estar el ADN del asesinado, no estaba, y sin embargo se encuentra en otro bungalow 17 días más tarde, y encima con ADN de los dos y más de otro. ¿Qué tenemos que decir de eso, señora Uriarte? Es que claro, todos estos movimientos, como le está diciendo este señor ahí en el plató, se han visto. Seguimos. Se lo ha hecho todo de forma errónea, pero esto no ha quedado acreditado y la Fiscalía lo ha dejado muy claro, y es que además lo ha expresado. No voy a presentar ningún informe porque todas las pruebas han quedado acreditadas. Pues lo dejamos aquí, Beatriz Uriarte, muchísimas gracias, y nos quedamos con esa información que nos ha dado, que si finalmente Gracias a vosotros. El veredicto fuera de homicidio imprudente, ya está decidido que recurrirían esa sentencia. decisión. Muchísimas gracias. Gracias. No sé, no se escucha. Pues, Bueno, pues ya tenéis un titular, porque eso sí que es noticia, es decir, que se va a recurrir si no es un Sí, un además es que asesinato. no ha dudado, está es como si clarísimo. ya lo tuvieran... A ver, antes de que se continúe la tertulia ahí, tenemos que decir nosotros también que estas mismas palabras, si no estaban de acuerdo o no estaban felices con la condena que se le aplica a Daniel, también la dijo el señor García Montes, que también recurrirían y tendrían que luchar y llegarían hasta donde tendrían que llegar, peleando lo que ellos siempre han defendido, como quien dice. Pero seguimos escuchando las opiniones un poquito más y dejamos el vídeo para que así no les sea tan cansado ni aburrido. Y por lo menos me opinen. Seguimos. Sí, sobre todo también pienso en este caso Pero siempre de se la decía que no, familia ¿sabes? Arrieta, es inevitable, porque queda lo que vamos, en muy pocos días, es una pesadilla que llevan sufriendo un año, y evidentemente a su ser querido no lo van a recuperar, pero supongo que estarán en estos momentos ya bastante nerviosos por conocer la sentencia. Hombre, están por recibir el dineral que el juez podría decir a la familia que tienen que indemnizar.
Ese es el nervio que tienen. La sentencia no les produce a ellos ningún nervio. Y yo podría decir que ni tan siquiera sentimiento de la pérdida. Ellos lo que están viendo es cuánto esta pérdida les va a representar económicamente hablando. Porque de lo contrario, no, una persona que no tiene esas ambiciones no demuestra lo que la hermanísima demostró en 2 meses que la prensa le tomó en cuenta para su problema. Seguimos. Bueno, estamos en el primer fin de semana de... Terminaron. Bueno, terminaron ellos, señores, y por supuestísimo, pues vamos a terminar nosotros. Porque realmente vamos a seguir viendo qué más es lo que sucedió, porque como yo les dije, yo pues algunas cosas, ayer estuve constantemente mirando las novedades, sabía que los periódicos habían dicho cosas, Formalia creo que es también, bueno, mucho, yo lo escuché desde esto, entonces ya miré que habían novedades o situaciones. He leído lo del señor Frank, me he enterado también que aquí también estuvieron hablando, pero como os dije, estaba en otros temas reaccionando. Pero no vamos a dejar de seguir reaccionando pues a todo lo que salga, aunque sea repetitivo, aunque ya se haya dicho, siendo ellos precisamente que lo saquen ahora al aire público, pues no deja de ser novedad, aunque sea insistiendo en la misma cosa del caso en este caso, ¿no? Perdón y válgame la redundancia. Pues nada, a todos los que siguen trabajando sin estar vacacionando, espero que sigan disfrutando de vuestro lunes, que les esté siendo leve y sobre todo que estéis disfrutando pues del tiempito, que no haya mucho sofocón por el calor. Y a todos aquellos que están recién abriendo sus ojos por ahí en Centro, Suramérica, otra parte de Norteamérica, bienvenidos a Chismeando y Viajando, bienvenidos al lunes, bienvenidos a una semana más. No te olvides de ver si estás suscrito, ¿eh? Si no lo estás, un segundo te cuesta ser parte de nosotros. Y a los que se han suscrito en estas últimas horas, pues bienvenido. Muchas gracias y sobre todo por la confianza. Espero no defraudaros y seguimos actualizando, seguimos chismeando y seguimos saludándonos en nuestro próximo vídeo. Hasta luego.